Bien, hoy vamos a ver dos temas nuevos. El primer tema que vamos a ver son las propiedades magnéticas de la sustancia, que esta es la continuación de la última diapositiva que vimos. Cada sustancia actúa de diferente manera cuando nosotros le colocamos un campo magnético. Internamente, en cada una de las sustancias, lo que nosotros podemos ver son los llamados dominios magnéticos. Que imagínense que esto fuera un material visto en un microscopio. Y si se dan cuenta, esto tiene pequeñas separaciones. Cada uno de estos cuadros o de estas partes limitadas de ese material se le llama dominio magnético. Ahora, estos dominios magnéticos están alineados aleatoriamente si el cuerpo está desmagnetizado. Por ejemplo, este pedazo de aluminio, en este momento, todos sus dominios magnéticos están totalmente viendo hacia otros lados. Es como que si estos fueran pequeños, si fueran microimanes dentro del material. Ahora, ¿qué sucede cuando nosotros agregamos un campo magnético? Por ejemplo, acá yo estoy agregando un campo magnético en esta dirección, es decir, hacia la derecha. ¿Y qué es lo que observamos? Algunos dominios magnéticos de los que estaban acá se orientan hacia este nuevo campo que yo estoy poniéndole al material. En este caso es como que si yo agarrara un imán y lo pegara acá al aluminio. Lo que vamos a ver es que algunos dominios magnéticos se van a ir alineando poco a poco. Ahora vean, acá tenemos una serie de dominios magnéticos que en este caso son 4. Pero si eso lo observamos acá se vuelven uno solo. ¿Por qué? Porque todos estos 4 tomaron esta misma dirección. Entonces, cada vez que nosotros agregamos un campo magnético, esos dominios se van a ir juntando, formando dominios más grandes que tienen cierta dirección de su campo magnético interno. Ahora, de estos materiales, de estas propiedades magnéticas, existen 3 tipos de materiales magnéticos. Los primeros, y son los que nosotros más conocemos y más hemos percibido, son los ferromagnéticos. Estos materiales tienen la característica que sus dominios se alinean muy fácilmente al campo magnético externo aplicado. Por ejemplo, acá nos dan algunos materiales que son ferromagnéticos. El más común y el más conocido es el hierro. Si nosotros acercamos un imán a un hierro, este fácilmente se atrae. Acá nos muestran la imagen de un imán y estas esferas. Estas no son de hierro, sino que son de acero, que también es un material ferromagnético. Y si se dan cuenta, nosotros acercamos el imán y rápidamente varias esferas de acero se acercan al imán, se quedan pegadas al imán, porque sus campos magnéticos, sus dominios magnéticos se alinean al campo del imán. Luego, el siguiente material son los materiales paramagnéticos. Materiales paramagnéticos, un ejemplo de esos materiales es el aluminio. Si ustedes acercan un imán a un aluminio, ese no va a quedarse pegado como si lo hiciera con el hierro. ¿Por qué? Porque en los materiales paramagnéticos la respuesta a la magnetización es débil en comparación a los materiales ferromagnéticos. Aquí nos dan algunos ejemplos de esos materiales. El más conocido es el aluminio. Si ustedes acercan
Como ya les dije, un imán a un pedazo de aluminio, ese no lo va a atraer. En el laboratorio de física, no, creo que no lo han visto. No han hecho ese laboratorio, pero lo van a hacer. Van a ver un péndulo. Un péndulo que abajo tiene unas placas de aluminio. Una placa es una de las placas tiene esta forma. Y la otra placa tiene como forma de tenedor. Ambas son de aluminio. Pero eso lo van a ver en el laboratorio. Y eso lo van a hacer pasar en un campo magnético y eso se va a estar moviendo. Ahí van a ver el efecto que se produce al pasar esta placa y al pasar esta otra placa. Ahora, un material ferromagnético se puede convertir en paramagnético, pero si se le aplica cierta temperatura. A esta temperatura se le llama temperatura de Curie. Aquí tenemos algunas sustancias que nos muestran esa temperatura de Curie. Si se dan cuenta, es una temperatura bastante alta. Solo para que se den una idea, como aquí está en Kelvin, para pasar de Kelvin a Celsius hay que restarle 273. Es decir, si nosotros queremos pasar estas esferitas de acero que sean ferromagnéticas a paramagnéticas, tenemos que aplicarle aproximadamente 800 grados Celsius de temperatura, que es bastante alto. Y ahí están el ejemplo de algunas otras sustancias: el cobalto, níquel, gadolinio y óxido de hierro. Cada uno tiene diferentes temperaturas de Curie. Todo eso depende de la composición del material. El tercer tipo de material magnético que existe son los diamagnéticos. Estos se parecen a los paramagnéticos, ya que no tienen una respuesta grande cuando nosotros aplicamos un campo magnético externo. Pero tienen la característica que el campo magnético que ellos experimentan o alinean es opuesto al campo magnético que yo estoy aplicando. Por ejemplo, acá nos están enseñando la imagen de un trozo de grafito pirolítico, que es un grafito, no es el que ustedes usan en los lápices, es otro, es otra versión, por así decirlo, de ese grafito, que es un material diamagnético. Y aquí tenemos unos imanes. Entonces, cuando nosotros colocamos ese material diamagnético encima del imán, los campos magnéticos van a ser contrarios. Por eso es que acá se observa el fenómeno de la levitación. Eso está levitando porque este tiende a repeler el campo magnético. Y estos dorados son los imanes, ¿sí? ¿Qué le ocurre al campo magnético? Bueno, es que ahí va perdiendo sus propiedades ferromagnéticas, es decir, sus dominios ya no van a estar tan alineados, sino que poco a poco se van a ir desalineando hasta formar un dominio magnético que sea similar al de un material paramagnético, es decir, que no estén tan alineados. Eso es lo que ocurre, visto desde el punto de vista de los dominios magnéticos. Ahora, en la práctica, el material que más se utiliza, el tipo de material que más se utiliza son los ferromagnéticos. Los materiales ferromagnéticos son los que con los que trabajan los discos duros,
las bobinas, perdón, los núcleos de los transformadores, los núcleos de los motores, todos esos están hechos de materiales ferromagnéticos. Ahora, en esos núcleos, a veces necesitamos materiales ferromagnéticos de un tipo, a veces necesitamos materiales ferromagnéticos de otro tipo. ¿Cuáles son esos dos tipos? Lo vamos a ver aplicando esta definición, que es la curva de histéresis. Esto que está acá es una curva de histéresis, así se le llama. Vamos a ir dibujando en el pizarrón cada uno de estos puntos y yo les voy a ir explicando qué significa cada uno. Bien, el experimento que vamos a realizar es el siguiente. Nosotros vamos a tener este pedazo, este material que es, vamos a suponer que es de hierro. Y a ese material le vamos a enrollar una bobina. Entonces, si el material es de hierro y no está magnetizado, en la gráfica nosotros estaremos en este punto. No estamos aplicando ninguna corriente, ningún campo externo, ni el material tiene una magnetización en este caso. Ahora, lo que vamos a hacer es que vamos a ir aplicando una corriente. Si se recuerdan, cuando nosotros aplicamos una corriente en un solenoide, se crea un campo magnético, que ese es el campo magnético externo. Entonces, conforme el valor de la corriente vaya aumentando, el valor de este campo magnético externo va a ir aumentando, y la magnetización de este material también va a ir aumentando. Entonces, la primera curva, que es del origen hasta este punto que está acá, es la curva 1, que es cuando nosotros vamos magnetizando poco a poco el material. Y ahí lo que vamos a tener es un electroimán. Ahora, aquí vamos a llegar a un punto límite que le vamos a llamar magnetización de saturación, es decir, más allá de este punto, aunque nosotros aumentemos el campo magnético, el material ya no se va a magnetizar. Entonces, ese es magnetización de saturación. Luego, del punto 2 al punto 3, lo que vamos a hacer es ir removiendo ese campo magnético, es decir, esta corriente vamos a ir disminuyéndola paulatinamente hasta volverla a cero. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? El campo magnético va a ir disminuyendo hasta llegar a este punto. Ese punto tiene esta M sub R, que significa magnetización remanente. Ustedes no han probado cuando desarman algo, tienen un desatornillador y el tornillo está muy incrustado en alguna parte, como por ejemplo si desarman una computadora. Bueno, una computadora no lo pueden hacer. Si tienen alguna máquina que el tornillo queda muy escondido y lo que hacen es pasarle un imán al desatornillador, no lo han hecho, y que el desatornillador luego queda con cierta magnetización y ustedes pueden tocar el tornillo y que se quede. Ahí lo que ocurre es que ustedes aplican un campo externo y cuando lo retiran queda una magnetización remanente.
Eso es lo que significa este punto 3. Yo quito el campo externo, pero el material sufre todavía cierta magnetización. A eso le llamamos magnetización remanente. Luego, ahora en este experimento lo que vamos a hacer es aplicar un campo externo, pero contrario al que habíamos aplicado originalmente. ¿Cómo logramos eso acá? Si nosotros ahora la corriente la hacemos pasar en sentido opuesto. Entonces, del punto 3 al punto 4 lo que vamos a tener es una desmagnetización. Entonces, esto va a venir de aquí hacia acá. Ahora, acá nosotros tenemos otra nota. Acá nos dicen que este campo se llama B sub C. Ese campo se llama campo coercitivo. Y eso significa que es el campo que yo tengo que aplicar para quitarle toda la magnetización a algún material. Eso es lo que significa el campo coercitivo. Entonces, yo aquí quité ese remanente, esta magnetización remanente. Pero luego, como el valor de la corriente va a ir aumentando, ahora se va a magnetizar, pero con una polaridad opuesta. Entonces, ¿esto cómo se va a ver en la gráfica? De esta forma. De igual manera, acá voy a llegar a una magnetización de saturación. Luego ese campo lo voy a ir removiendo paulatinamente hasta llegar a este otro punto. Es decir, de acá yo remuevo el campo poco a poco y voy a llegar acá. Acá de nuevo voy a tener una magnetización remanente, pero ahora va a tener una polaridad opuesta. Y acá también voy a tener un campo coercitivo. Y luego repito el ciclo. Es decir, de aquí voy a magnetizar el material otra vez y voy a llegar al punto 2. Luego del punto 2 voy a pasar a magnetización remanente, campo coercitivo y paso otra vez a magnetización de saturación. Y ese es el ciclo que sufre este pequeño material que está acá. Ese es el ciclo de histéresis. Sí. Sí, porque la magnetización es la misma, lo único que cambia es la polaridad. Todos están claros con el ciclo de la histéresis. Ahora, ¿qué material sufre una magnetización y desmagnetización constante? Todos los materiales que trabajen en corriente alterna, porque la corriente va a ir en un sentido y luego en otro, entonces va a ir alternando esa dirección de la corriente. Entonces este ciclo de histéresis es muy importante en el análisis de transformadores eléctricos y también de motores, porque los núcleos de esos dos dispositivos, de esos dos aparatos, son núcleos de un material ferromagnético. Por ejemplo, en un disco duro, lo que se hace es que se aplica un campo magnético en la pista del disco duro para magnetizar una parte de ese disco duro y que el disco duro esté con los bits. Lo que hacemos en el disco duro es exactamente lo mismo. Aplicamos un campo de magnetización, llegamos a una magnetización de saturación, pero cuando nosotros removemos ese campo, esta magnetización de remanente es muy grande. Entonces, ¿cómo va a quedar en esta gráfica? Va a quedar
de esta forma. Entonces, si se dan cuenta, la gráfica se vuelve un poco más ancha. Acá tenemos el campo B. Y acá tenemos la magnetización. Pero hay otros materiales que sufren el efecto contrario a este. Es decir, cuando nosotros quitamos todo el campo magnético externo, su magnetización va a ser muy pequeña. Entonces, la gráfica va a quedar parecida a esto, en donde su campo remanente es muy pequeño. A estos que están acá se les llama materiales magnéticamente duros. Que a estos se les llama magnéticamente blandos. Ahora, la energía que nosotros requerimos para magnetizar y desmagnetizar cada uno de estos dos tipos de materiales es proporcional al área que encierra la curva de histéresis. Entonces, si yo tengo un material que es magnéticamente duro y lo quiero magnetizar y desmagnetizar, me va a costar más energía que si yo tengo un material magnéticamente blando y yo lo quiero magnetizar y desmagnetizar. Estos magnéticamente duros se utilizan en aplicaciones donde queremos que el campo magnético no sea removido. ¿O a ustedes les gustaría que en su disco duro de la nada se borre todo porque no hubo suficiente magnetización remanente? No, ¿verdad? Entonces acá tenemos un disco duro. O también ahí podemos utilizarlo en un electroimán. Ahora, el material magnéticamente blando se utiliza en los motores o en los transformadores, porque ahí no nos interesa que magnetizar el núcleo de hierro, lo que nos interesa es que el motor dé vueltas. Entonces, si tuviéramos un material magnéticamente duro, gastaríamos mucha energía en estar magnetizando y desmagnetizando el núcleo de hierro. Entonces el motor no sería tan eficiente. Por eso es que se utilizan materiales magnéticamente blandos en motores y en transformadores. Que los motores y los transformadores tienen adentro un núcleo de hierro. Ya lo vamos a ver más adelante. Y ese núcleo está rodeado por una bobina. Entonces, como los motores y los transformadores trabajan con corriente alterna, lo que vamos a hacer es magnetizando y desmagnetizando el material. Si utilizamos un material magnéticamente duro, la energía que se requiere para magnetizar y desmagnetizar el núcleo es mucha. Entonces nosotros gastaríamos mucha energía en magnetizar y poca energía en mover el motor.
Por eso se utiliza un material magnéticamente blando, para que esa pérdida de energía sea mínima. Y que el motor gire más rápido, es decir, no perder tanta energía en magnetizar, porque a mí lo que me interesa en el motor es que gire, no crear un electroimán. Ajá. Eso es lo que sucede. Ahora, ¿por qué aquí se gasta más energía que acá? Porque cuando nosotros magnetizamos el material acá, los dominios magnéticos son muy duros, entonces no tienden a regresar al estado de magnetización cero tan rápido. Por eso es que necesitamos campos coercitivos más grandes. Es decir, un campo que regrese, un campo más grande, para regresar estos dominios a esto que está acá. Es decir, de esta forma a esta forma. Pero en los materiales blandos, los dominios magnéticos son fácilmente desmagnetizables. Por eso es que se requiere menor energía. La unidad pasada nosotros vimos los campos magnéticos, pero desde el punto de vista estático. Es decir, nosotros siempre teníamos un campo magnético con valor fijo, todo tenía una posición fija, nada se estaba moviendo. A eso le llamamos nosotros magnetostática. Pero ahora lo que vamos a ver es qué ocurre cuando nosotros empezamos a mover un campo magnético. Así como ocurría con la electricidad. Nosotros al principio vimos únicamente cargas estáticas y luego con cargas dinámicas vimos que se formaban corrientes eléctricas. Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando nosotros tenemos campos magnéticos variables con el tiempo? Vamos a ver lo que sucede con la inducción electromagnética. En primer lugar, vamos a empezar no con esto, sino que con lo que dio origen al descubrimiento de esta parte del magnetismo. Michael Faraday, que fue un científico inglés, esto ya lo copiaron. Faraday realizó un experimento. Él tomó un aro de hierro y al aro de hierro le enrolló una bobina de un lado y al otro lado enrolló otra bobina. Sí, prácticamente lo que hizo fue un transformador. Pero de este lado lo que él colocó fue una batería con un interruptor. Pongan atención, jóvenes. Y acá él colocó un amperímetro, es decir, algo que mida un aparato que medía la corriente eléctrica. Noten que estas dos bobinas no tienen un contacto eléctrico. Sí están conectadas magnéticamente, porque cuando yo magnetizo esta bobina, se crea un campo magnético acá que pasa a la otra bobina. Entonces nosotros ya vimos que una corriente genera un campo magnético, pero este campo magnético va a generar una corriente en la otra bobina. Pero eso no ocurre tan así si yo conecto la batería y la dejo puesta ahí. Este fenómeno, y eso Faraday se dio cuenta, únicamente ocurría cuando había un cambio en la corriente. Es decir, si yo dejo el sistema así como está, con este interruptor apagado, esta flecha del medidor de corriente iba a estar en cero. Es decir,
que aquí no se iba a generar ninguna corriente acá. Pero luego él cerró el interruptor y lo que vio es que cuando cerró el interruptor, la flecha del amperímetro hizo esto. Pero únicamente cuando lo cerró. ¿Qué ocurre cuando uno cierra este switch? Pasa una corriente. Es decir, el campo magnético pasa de 0 teslas a una cantidad de teslas definida por la corriente que circule en él. Ese cambio de corriente, ese cambio de campo magnético genera una corriente acá. Por eso es que se ve este movimiento. Pero únicamente se ve cuando hay un cambio. Luego, si esto se queda conectado, ya no pasa ninguna corriente. A pesar que aquí existe un campo magnético, aquí no vamos a medir ninguna corriente. ¿Por qué? Porque únicamente se produce una corriente inducida si hay un cambio en el flujo magnético. Eso es lo que se dio cuenta Faraday. Ahora, para nosotros empezar a estudiar qué fenómeno ocurre acá, necesitamos saber qué es el flujo magnético. Acá nosotros tenemos la definición de flujo magnético, que es la medida del campo magnético que atraviesa un área. Sus unidades son el Weber. Si se recuerdan, en la unidad pasada vimos que un Tesla es igual a un Weber por metro cuadrado. ¿Por qué? Acá tenemos que el flujo magnético es igual al campo magnético paralelo al área por el área en donde está actuando dicho campo magnético. Entonces acá tenemos Tesla metro cuadrado y acá tenemos Weber. Si despejamos el campo magnético, vamos a tener flujo partido área, y esos son Weber por metro cuadrado, y a eso se le llamó Tesla. De ahí es donde viene esa unidad de medida. Ahora, acá tenemos otra cuestión, tenemos el campo por el área por el coseno del ángulo. ¿Qué ángulo se utiliza acá? El ángulo que existe entre el campo magnético y el área. Veamos acá nos muestran algunas posiciones de un área cuando está actuando en él cierto campo magnético. Veamos, si entre el área y el campo magnético se forma un ángulo de 90 grados, el flujo magnético va a ser de 0. Es decir, acá no está pasando nada de flujo magnético. Luego inclinamos esa área a un ángulo de 45 grados. Lo que vamos a observar es que el campo magnético va a tener un valor mayor a 0. ¿Por qué? Porque ahora sí vamos a tener cierta inclinación y sí va a pasar cierto flujo magnético en esta área que está acá. Pero ahora, sí, si la inclinación es así, sí es lo mismo. Ahora, ¿qué pasa si nosotros colocamos totalmente paralelo el área con el campo magnético? Nos damos cuenta que el ángulo va a ser de 0 y el flujo magnético va a ser máximo. Eso es lo que significa esta ecuación que tenemos acá. Ahora, si nos damos cuenta acá arriba, el flujo magnético es proporcional a las líneas que atraviesen el área. Por ejemplo, acá, ¿cuántas líneas están atravesando esta área que está acá? Ninguna. No hay ninguna línea que esté atravesando el área que está acá. Pero ahora veamos, ¿cuántas líneas están atravesando el área que está acá? 1, 2, 3, 4. Esta ya no, porque esta atraviesa el área que está aquí abajo. Son 4. Ahora veamos acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, por eso es que el flujo magnético es distinto
porque atraviesan distintas cantidades de líneas de flujo magnético. En el medio no se toma la última, porque está la una. ¿Cuál? En el medio. Esta. No, porque el área que estamos tomando en cuenta es esto que está acá. Es decir, si fuera esto, digamos, el área que estamos tomando en cuenta es esta superficie. Esto que está acá no lo tomamos en cuenta. Sí, ahí serían 4. Ahora veamos la ley de Faraday, la ley de inducción de Faraday. ¿Qué nos dice esa ley? Que un campo magnético variable con el tiempo produce una corriente que se opone a dicho campo. Eso por ahora suena algo confuso, pero lo vamos a ver con ejemplos gráficos. Y aquí nos muestra la ecuación de la ley de Faraday. ¿Qué dice la ecuación? Nos dice que la FEM inducida es igual a menos el número de vueltas por el cambio en el flujo magnético partido un cambio en el tiempo. ¿Qué número de vueltas estamos hablando ahí? El número de vueltas o de espiras que tengamos en la bobina. Esta solo cuando la corta completamente, o sea que sean perpendiculares. O sea, ahí no estamos tomando inclinaciones, por ejemplo, de las espiras con respecto a las líneas de campo. Ah, sí, eso lo vamos a ver más adelante. En realidad estos modelos son bastante complejos. Nosotros vamos a ver el modelo más sencillo. Poco a poco ustedes van a llevar otros cursos más avanzados sobre potencia y motores. Ahí van a ver cómo se diseñan, cómo se ve matemáticamente un motor por dentro. Por ahora estamos viendo el modelo más básico. Entonces veamos qué nos está diciendo esta ecuación que está acá. Nos dice que el voltaje que se va a crear acá es proporcional al número de vueltas que nosotros tengamos en el inductor. Es proporcional al cambio en el flujo magnético. Es decir, ahí debe haber un cambio. Acá. Por eso es un cambio en el flujo magnético. Ahora, el flujo magnético, ¿a qué era igual? A por B por el coseno del ángulo. A por B el coseno del ángulo. Entonces, si nosotros tenemos un cambio en el flujo magnético, quiere decir que nosotros variamos o el área, o la magnitud del campo, o el ángulo con que el área y el campo magnético están en acá, este ángulo que está acá. Cualquiera de esos tres factores nosotros los podemos cambiar para producir un flujo en el campo magnético. Ahora veamos qué significa el signo negativo. Se recuerdan que aquí en esta ecuación tenemos un signo negativo, pero ¿qué significa en sí ese signo negativo? Eso significa que las líneas de campo magnético que se van a producir en esta espira van a ir en contra del cambio en estas espiras que están acá. Pongan bastante atención porque esto es algo complejo de comprender. No es difícil, pero es algo complejo. Vean acá. Olvidémonos del imán, olvidémonos de estas líneas que están acá. Imaginemos que una corriente está circulando en esta espira de aquí para acá. ¿Hacia dónde va el campo magnético en un punto en el centro de la espira? Hacia la derecha, con la regla de la mano derecha. Sí, todos ven eso.
Aquí nosotros tenemos una espira. Hagan de caso que esta es la espira. Si la corriente está circulando en esta dirección, por la regla de la mano derecha, el campo magnético es en esta dirección. ¿Sí lo ven todos? Ahora sí, ¿está claro? Va. Pero ahora vean lo que está pasando. Aquí esta persona tiene un imán y está acercando el imán. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Que cada vez entran más líneas de campo. Entonces, ¿qué va a hacer esta espira? Va a expulsar esas líneas de campo. ¿Cómo lo va a hacer? Haciendo un campo magnético, produciendo una corriente que produzca un campo que vaya en contra de estas líneas. Si las líneas están entrando, entonces yo tengo que crear más líneas de campo que vayan en esta dirección para que se opongan. ¿Cómo lo hago? Creando una corriente en este sentido. Entonces aquí entrarán líneas, pero esta corriente las va a sacar. Eso si la persona mueve el imán en esta dirección. Por eso es que allá nos muestran una corriente que se mide en este sentido, que en este caso va a ser positiva. Ahora, si yo saco el imán, lo que está sucediendo es que cada vez hay menos de estas líneas dentro de esa espira. ¿Qué va a hacer la bobina? Va a crear una corriente que cree un campo que cree más líneas, porque recuerden que esto se opone. Entonces, si aquí estamos metiendo líneas, la corriente va a decir no, sálganse. Si nosotros estamos sacando líneas, la corriente va a decir no, vengan. Sí, igual que algunas situaciones en la vida, cuando uno está buscando algo, no lo encuentra. Cuando uno no lo busca, ahí está. Algo así es esto, ¿sí? Entonces, acá las líneas están entrando, entonces tenemos que crear más líneas que vayan saliendo. En este caso, las líneas están saliendo, entonces tenemos que crear más líneas que vayan entrando para que se vayan compensando. Ese es el fenómeno, por eso es ese signo negativo que nosotros tenemos acá. Solo este signo negativo se llama la ley de Lenz, así se le conoce. Es el negativo en la ley de Faraday. Vean, yo conseguí un programa que nos va a hacer ver más gráficamente lo que ocurre en la ley de Faraday. Vean, ahí lo que nosotros tenemos es un imán. Si se recuerdan, las líneas de los imanes van del polo norte hacia el polo sur y todas las líneas son cerradas. Por eso es que aquí en puntos lejos del imán todavía estas pequeñas líneas tienden a alinearse al campo magnético del imán. Ahora, este es un imán grande que se va a ir alineando a estas líneas que están acá. En este caso, el polo sur es la línea blanca, va a ser atraído por este polo norte. Veamos acá. Ahora, acá, ¿qué es lo que vamos a tener? Veamos, ahí nosotros tenemos nuestro imán. Este imán tiene líneas de campo magnético. Vamos a tener una bobina que va a ser esta que está acá. Pero a esa bobina, en vez de conectarle un amperímetro, le vamos a conectar un foco. En este caso tenemos un campo magnético dentro de la bobina, pero ¿por qué no hay luz en el foco? Porque no hay nada de cambio. Vean, el área no está cambiando.
el número de espiras tampoco está cambiando. No está cambiando el valor del campo magnético, ni el ángulo en el flujo magnético. No está cambiando nada, entonces por eso no se crea una corriente. Pero ¿qué pasa si yo acerco un poco el imán? Ven que el foco se encendió un poco, vean. ¿Sí? Ahora, acá podemos aumentar el número de espiras, hasta 3 nos permite. Y también nos permite agrandar. Vean, si nosotros agrandamos el área, vean el foco. Ven que se enciende un poquito. Porque estamos cambiando el área, es decir, si hay un flujo. Veamos acá qué otra cosa. Acá es lo mismo, solo que ahora en vez de tener un imán tenemos un electroimán. Y acá es exactamente lo mismo, solo que ahora tenemos el electroimán. Entonces vean, únicamente se crea corriente cuando hay un cambio. Ahora, ¿qué pasa si nosotros colocamos, en vez de un foco, un amperímetro? Si está más cerca, entonces Veamos, veamos primero qué es lo que va a ocurrir y veamos si es que ocurre. Acá tenemos un amperímetro y ese amperímetro está conectado. Acá la polaridad positiva del amperímetro debe ser esta. No indica muy bien la polaridad, pero supongamos que esta es la positiva. La bobina viene acá. Veámoslo mejor únicamente con una bobina, más fácil. La bobina viene en esta dirección. Entonces, si yo muevo el campo magnético hacia la bobina, yo estoy ingresando líneas de campo magnético. Entonces, acá la corriente tiene que ser de tal forma que cree un campo magnético que vaya en contra de este campo que está acá. Si este campo es entrando y es a la derecha, cada vez van a haber más líneas de campo. Entonces, la bobina va a decir, hay demasiadas líneas entrando, empecemos a sacar. Entonces, ¿hacia dónde va a ser la corriente? Tal que estas líneas, tal que vaya en contra de estas líneas que van entrando. El campo tiene que ir hacia la izquierda. Si el campo va hacia la izquierda, quiere decir que la corriente tiene que ir en esta forma, es decir, de positivo a negativo. Si va de positivo a negativo, entonces el voltaje, ¿cómo va a ser? Negativo. ¿Por qué negativo? ¿cómo se le polaridad? De positivo a negativo. La diferencia del voltaje que va a ser medido va a ser positivo. Entonces, si yo muevo este campo hacia la espira, ahí voy a tener un movimiento del voltímetro hacia el lado positivo. Veamos si es cierto. No, es negativo. Al sacarlo es positivo, al ingresarlo es negativo. ¿Qué es lo que creen que puede estar mal ahí? Primero, acá no sé cuál es la polaridad positiva y la negativa. Yo asumí que esta es la positiva. Probablemente sea al revés. Entonces, si esa es la polaridad positiva, estas líneas de campo van a ir entrando. Todos claros con eso, si yo muevo el imán para acá. Pero la corriente tiene que ser tal
que se oponga a esas líneas que van entrando. Entonces, si la bobina es así, la corriente también debe ir en esa dirección. Para que al tener yo mi bobina, si las líneas están entrando, yo tengo que tener mi campo saliente. Entonces la corriente tiene que ir de esta polaridad hacia esta. Ahora, veamos si los electrones o estas esferas azules, que son los portadores de carga, se mueven en esta dirección. Veamos si se mueven en esa dirección. No, no se mueven en esa dirección. Pero vean ahora, cuando yo ingreso el imán, la corriente es en una dirección, pero cuando yo saco el imán, la corriente es en la dirección contraria. Eso sí está bien en esta aplicación. Ahí es en una dirección, ahí es en otra. ¿Lo ven todos? Aquí también hay una opción para variar esto. Aquí que estamos variando. Aquí vamos a abrir el chorro de agua. Eso va a empezar a girar. ¿Qué va a variar? El ángulo. El ángulo del flujo va a ir variando. Y si se dan cuenta, acá se va a generar una corriente que es alternante. Va en un sentido y luego cambia a otro sentido. Si aumentamos el área, ¿qué va a pasar con la luminosidad del...? Va a variar, pero ¿cómo va a ser la luminosidad? Mayor, veamos. También será mayor si aumento el número de espiras. O también será mayor si yo aumento el cambio en este ángulo. Es decir, si yo abro más el chorro. ¿Sí lo ven todos? ¿Sí está claro eso cómo es? Ah, es que yo aquí puse... Vean, ahí el campo magnético se va variando. Vean, va variando en ángulo. Ese cambio en el ángulo es el que me va creando ese flujo magnético. Y es por eso que se crea una corriente. Veamos, acá tenemos una espira. Pero esa espira, al pasar de esta figura a esta figura, ¿qué es lo que estamos cambiando? El ángulo. No, no es el ángulo. Porque esta es el área y el campo magnético va entrante. ¿Qué es lo que estamos cambiando en esa figura? ¿El área? Sí, es el área. El área es la que está cambiando. Si se dan cuenta, acá entran 1, 2, 3, 4, 4 por 4, 16. Acá entran 16 de esas líneas de campo magnético y acá entran 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, la mitad. O sea, al alargar nosotros esa espira, estamos... No le da vuelta, sino que... No, la está jalando, la está estirando.
mirado y se estaba viendo como que No, entonces tal vez la figura estaba algo confusa, pero sí, lo que está haciendo es alargando la espira. Sí, entonces por eso estamos cambiando el área y el flujo magnético va a disminuir. Ahora, al disminuir nosotros el área, ¿qué está sucediendo con la cantidad de líneas de campo magnético que están entrando? Está creando más protección. Ajá. Disminuyen, porque aquí hay 16 de esas líneas y aquí hay 8. Entonces, ¿qué va a hacer la corriente? Esta corriente va a ser tal que el campo magnético que va a crear, ¿cómo tiene que ser? ¿O qué debe hacer? No, ¿qué tiene que hacer con respecto a la cantidad de líneas que hay acá? Si están disminuyendo, Va a crear más. no, va a crear más. Por eso, es lo contrario. Si aquí está disminuyendo el número de líneas, Va a crear más. entonces la corriente va a ser tal que va a crear más líneas. ¿Sí lo entienden todos? Es que eso es clave en entender este tema. A ver, ¿quién no está entendiendo esto que está acá? Va. yo no entendí lo último. Entonces tiene que ser más. O sea, según mi parecer, Ajá. entre más líneas de campo corten una espira, mayor es la corriente generada. Vean todos. Acá lo que tenemos es una espira en la cual tenemos un área y en esa área ingresan ciertas líneas de campo magnético. Si las contamos son 16 líneas que entran acá. Luego lo que vamos a hacer es disminuir el área. ¿Cómo? Alargando esta espira. Ahora, ¿cuántas líneas van a entrar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Obviamente aquí tenemos 16 a 8. Estas líneas están disminuyendo. ¿Qué es lo que va a hacer esta corriente? Va a hacer que cada vez hayan más de estas líneas, porque la espira ve que cada vez disminuyen esas líneas. Entonces él tiene que crear más líneas de campo magnético. Si las líneas van entrando, la corriente tiene que ser tal que cree más líneas. Si la corriente es en este sentido, va a crear más líneas. ¿Lo ven todos? Si la corriente es en este sentido, va a crear más líneas, porque acá están disminuyendo. Ahora, si fuera en el otro sentido, si nosotros tenemos esto alargado y luego lo comprimimos, aquí hay menos líneas que acá. Eso quiere decir que cada vez están entrando más líneas. ¿Qué va a hacer la corriente? Empezar a sacar esas líneas. ¿Cómo lo va a hacer? Creando líneas que vayan en contra de estas que están acá. Si estas líneas van entrando y yo quiero sacar esas líneas, tengo que crear un campo que vaya saliente. Es decir, la corriente va a ir en el sentido opuesto. ¿Sí está claro ahora? ¿Cómo? Más o menos. El ejemplo de cuando estaban los 3 centímetros, cuando explicó que la corriente iba por otro lado, Con el... hasta arriba era cuando era este, ¿no? Que se reunía. Después del segundo era que daba 0 porque no... Creo que el imán no estaba pues. Vamos a ver, yo creo que tengo otra... Eso fue en el programa que vimos, cuando tenemos un imán. Creo que tengo aquí otro de esos programas, vamos a ver. Vean, acá hay otra figura, también es móvil. Acá yo tengo, pero bueno, aquí lo único que no puedo hacer es cambiar el número de espiras. Pero ahí podemos ver hacia dónde van las espiras. Acá tenemos esta espira que viaja de este punto
empieza a dar vueltas y aquí llega a este punto. Y este voltímetro lo que está midiendo es el voltaje que se crea en el foco o en la bobina, porque las dos están conectadas en paralelo. Entonces, cuando yo mueva el imán hacia la bobina, ¿qué es lo que está pasando? Cada vez hay más líneas de estas color magenta que están entrando a la espira. Entonces, ¿qué tiene que hacer la espira? Crear una corriente que cree líneas de campo magnético que se opongan a estas que están acá, porque si estas están aumentando y están entrando, yo tengo que crear una contraria. Entonces, si yo tengo mi bobina acá, las líneas van entrando, ¿yo qué tengo que hacer? Crear una corriente que se oponga, es decir, la corriente en la bobina irá de esta forma. Entonces, la corriente va a ir de este punto, va a pasar en la bobina, va a llegar acá y va a regresar acá. Por eso es que se enciende el foco. Vean, ahí cuántas líneas están entrando a la bobina. Ninguna. Conforme yo voy acercando, ahí entraron 2. Ahí ya van 4, ahí van 6. Entonces, conforme yo acerque el imán, cada vez más líneas van a entrar. ¿Qué va a hacer la bobina? Va a crear una corriente tal que cree un campo que se oponga a esas líneas. Ahora, eso es si yo muevo el imán hacia el campo. Ahora, ¿qué pasa si yo voy retirando el imán de la bobina? Ahí hay 6, entonces van a disminuir las líneas. Ahora hay 4, ahora hay 2. Entonces, cuando yo esté retirando el imán de la bobina, cada vez van a haber menos líneas. Entonces, ¿qué tiene que hacer la corriente? Crear más líneas, porque están disminuyendo el número de estas líneas de campo magnético. ¿Cómo crea las líneas el campo magnético? Eso quiere decir que ahora la corriente irá en este sentido, para que cada vez haya más líneas, perdón, en el sentido opuesto, para que cada vez, si voy retirando el imán, yo necesito crear más líneas hacia allá. Entonces la corriente debe ir en este sentido. ¿Lo ven todos? Es decir, para arriba, para acá. ¿Sí? ¿Cómo vamos a saber cuando tengamos conectado al aparato? ¿Cómo vamos a ver cuando la perita va a ser positiva? Viendo si estamos aumentando el campo o disminuyendo el campo. Este fenómeno de la ley de Faraday se utiliza en las guitarras eléctricas. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tocamos una guitarra, esa cuerda va a oscilar. Si oscila, nosotros estamos cambiando el flujo magnético. Y ese flujo magnético cambia en esta bobina, y esta bobina es la que mide el voltaje, y es la que va a variar, y es la que se conecta a un amplificador para aumentar las amplitudes de esas señales. Sí, por eso las cuerdas son metálicas. Esa es una aplicación. Ahora vamos a hacer un ejemplo, que este es un ejemplo típico de este curso. Ese ejemplo que está ahí, muy comúnmente aquí en la Universidad Galileo, se le llama la carta de amor. Así, nada que ver, pero vean, ¿por qué se le llama así? Este es un ejemplo meramente teórico. Aquí no se hace ningún cálculo. Pero hay que analizar cada parte del circuito. ¿Por qué se le llama carta de amor? Porque tenemos que redactar prácticamente una carta explicando lo que ocurre acá. Ahí nos dice,
¿hacia dónde se debe mover el cursor de la figura para que el amperímetro mida una corriente en la dirección mostrada? Es decir, aquí nos están diciendo que la corriente en este amperímetro viaja en esta dirección. ¿Hacia dónde tengo que mover este cursor que está acá? Esta es una resistencia variable. ¿Hacia dónde tengo que mover este cursor? Es decir, hacia la izquierda o a la derecha, para que acá se forme esta corriente. En ese sentido, eso es lo que tengo que determinar. Esa carta de amor se la van a tener que hacer al corrector. Entonces vean, acá tenemos una figura de lo que está ocurriendo allí. Ahora, ¿cómo va a ser la corriente? En este punto la corriente es en esta dirección. Aquí va a venir así. En este punto va a venir para acá. Acá va a ir hacia arriba. Y luego hacia abajo. Todos entienden esta dirección de la corriente, entienden la figura, porque esto hay que verlo en 3 dimensiones. Acá tenemos un cilindro, una bobina enrollada y la dirección de la corriente es en esa dirección. Ahora, acá vamos a tener una diferencia de potencial o una fuerza electromotriz que le vamos a llamar épsilon. Y acá vamos a tener una resistencia debida a este potenciómetro que tenemos acá. Ahora, ahí nos dice recordar. Tenemos 3 términos que debemos recordar. Primero, esto, ¿se recuerdan que la resistencia es igual a la resistividad por la corriente, por el largo partido el área? ¿Qué largo? El largo que tenga el material conductor. ¿Qué área? El área transversal que tenga el material conductor. Nos dicen recordar también la ley de Ohm. Es decir, la corriente es igual al voltaje partido la resistencia. Y por último nos piden recordar la última ley que vimos, que es la ley de Ampère, que el campo magnético es igual a mu sub 0 por la corriente dividido 2pi por R.
esta ley se le conoce como la ley de, no sé cómo se pronuncia, porque es un nombre francés, y ni me recuerdo cómo se escribe, es Poiseuille, algo así, no me recuerdo. Déjenme ver acá. Esa solución se las voy a subir para que la analicen. Es esta ley, ley de Poiseuille. Así. Este documento se los voy a subir al GES. Ahí tienen la solución. Ahora, para resolver este problema, ¿qué es lo que van a hacer? Lo primero que se hace es hacer una hipótesis. Por ejemplo, acá tenemos dos posibilidades: mover el cursor hacia la derecha o hacia la izquierda. Entonces, yo voy a mover el cursor hacia la derecha, veo qué pasa, y si concuerda con esta corriente, quiere decir que el cursor se debe mover hacia la derecha. Si ocurre lo contrario, eso quiere decir que el cursor se debe mover hacia la izquierda. Esa es la estrategia para resolver este problema. Entonces, el cursor lo voy a mover hacia la derecha. Obviamente ustedes cuando escriban la carta de amor no van a poner eso, cursor, flechita, derecha, flechita. Tienen que escribirlo. Vamos a hacer una hipótesis y vamos a asumir que el movimiento del cursor es hacia la derecha. Eso es lo que ustedes tienen que escribir. Ahora vean, si yo muevo el cursor hacia la derecha, ¿qué estoy modificando en este resistor? Disminuyendo la resistencia. ¿Y por qué? Sí, estoy disminuyendo la resistencia, pero ¿por qué? Vean, ¿qué está ocurriendo? Ajá, si estoy recortando el conductor, ¿qué está pasando acá? La longitud está disminuyendo. Entonces, acá voy a colocar por Poiseuille, saber cómo se pronuncia. Parecido a ratatouille, algo así, pero ¿qué está pasando? Yo estoy disminuyendo el largo. Entonces la resistencia va a disminuir. Obviamente eso no lo tienen que hacer así, sino que ustedes lo tienen que ir escribiendo. Yo lo estoy haciendo así porque no me cabe el espacio para escribir todo eso. ¿Cuál? No, este es el ejemplo, no es tarea. Ahora, si analizamos la ley de Ohm, nosotros tenemos que la corriente es igual al voltaje partido la resistencia, ¿sí? Ahí dice que el largo baja y la resistencia sube. No, si el largo disminuye, la resistencia disminuye. Ahora veamos acá en la ley de Ohm. Si la resistencia está disminuyendo, ¿qué pasa con la corriente? Aumenta. Entonces, acá la resistencia está disminuyendo. Eso significa que la corriente está aumentando. Una carta sin sentimiento. Es impuesto, ¿sabes? Todo lo malo que tiene. Ahora, analizamos la ley de Ampère.
¿Qué nos dice? Que el campo magnético es igual a mu sub 0 por la corriente partido 2pi por R. Voy a cambiar esta R a R minúscula para que no se confunda con la R de la resistencia. Esa R en realidad es este radio. Sí. Para que no se confunda. ¿Qué pasa con la corriente acá? Aumenta. Si acá aumentamos la corriente, ¿qué pasa con el campo magnético? Aumenta. Ahora, la dirección de esta corriente siempre va a ser en un mismo sentido. ¿Por qué? Porque acá tenemos la polaridad positiva. La corriente va a ir acá, va a dar la vuelta. ¿Todos entienden por qué va esta corriente en ese sentido? Porque la corriente va de positivo a negativo. Entonces, esa dirección de la corriente siempre va a ser la misma. La única que va a cambiar es esta dirección. Pero aquí ya nos están dando la dirección. Entonces, tenemos que determinar hacia dónde mover este cursor. Bien, ahora que ya determinamos el campo magnético, ¿qué es lo que hacemos? Luego, vean, pongan atención, utilizamos la ley de Faraday, que nos dice que la corriente es tal, la dirección de la corriente es tal, que se opone al cambio del flujo magnético. En este caso, ¿hacia dónde irán las líneas de flujo magnético aquí en este punto? Hacia la izquierda, veamos por qué. Si yo tengo este pedazo de bobina acá y la corriente es hacia acá, el campo magnético es en ese sentido. Entonces, aquí yo voy a tener un campo magnético que va en ese sentido. Ahora, este campo magnético cada vez está aumentando con el tiempo. Pongan atención, el campo magnético aumenta con el tiempo. Eso quiere decir que cada vez este campo se hace más grande. Entonces, ¿qué va a hacer la corriente para cambiar el campo magnético? Este campo magnético. Ajá, si esto va aumentando, entonces yo tengo que hacer líneas acá que se opongan a ese que está ahí. Es decir, yo tengo que hacer eso. Si hago esto, entonces ahora la línea va a venir acá, 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 acá. Ahora, ¿será que eso concuerda con la dirección de la corriente? ¿Será que con esta dirección se va a crear un campo magnético que sea saliente aquí y entrante acá?
¿Será que eso se cumple? Sí. Si la corriente es hacia arriba, entonces el campo es en esa dirección. Perdón, ese campo no va en esa dirección. Vean, el campo acá, yo estoy analizando el campo en medio. El campo va acá, pero el campo en medio debería ir así. Entonces esta línea es al revés, perdón. Sí, es que estas líneas que están aquí arriba son las líneas que pasan en medio. Esta línea que está acá es la línea que pasa en medio. Entonces esta se tiene que oponer. No puede ir a la misma dirección. Sí, entonces si esta tiene que ir en medio va a ir en esta dirección. Ahora, ¿será que esta línea concuerda con el campo magnético, con la corriente que está acá? ¿Hacia dónde va la corriente? Va hacia arriba. La corriente va de aquí para acá y el campo magnético en el centro debería ir en el otro lado. Entonces, ¿eso será que se cumple? No, no se cumple. Eso quiere decir que acá nosotros debemos mover el cursor a la izquierda. Entonces, todo esto es lo que ustedes deben escribir detalladamente. Yo lo puse con las ecuaciones y con flechitas solo porque aquí no me voy a poner a escribir eso.